Solo el año pasado, 58.000 vehículos fueron inscritos en el Registro Nacional, un promedio de más de 150 por día. José Carballo, representante del gremio de vendedores de autos usados, tiene una explicación para esas cifras. ¿Cómo hacen las familias ahora? No es como las de antes, que tienen 3, 4 miembros. Ahora la mamá tiene que ir a trabajar, el papá también, los hijos también. Y los hijos, al trabajar y estudiar, necesitan trasladarse de distancias muchas veces hasta largas. Ejemplo, en Belén, donde hay muchas industrias, muchas empresas, y trasladarse a San Pedro a estudiar. Carballo le mandó un mensaje al presidente diciendo que ha incumplido con sus promesas. Perdón, señor presidente, pero usted se equivoca y se sigue equivocando. El problema no es como usted dice. Un día nos sale con un argumento de que sean los empleados del ICE que construyen carreteras. Otro día nos dice que la restricción vehicular va a ser de 2 días. Luego nos dice que no quiere comprar todos los carros y etcétera, etcétera. Señor, aquí lo que hace mucha falta son más obras, infraestructura vial. Y este gobierno se ha caracterizado por la ausencia de eso. ¿Será acaso un problema cuya solución solo le corresponde al gobierno? El viernes pasado un equipo de 7 días se dedicó a grabar a conductores que irrespetaban la restricción vehicular. Durante la mañana se detectaron decenas de casos. Una de las soluciones que se han estado analizando es la de aumentar un día más esta restricción. Durante el fin de semana hicimos un sondeo en redes sociales y hubo opiniones como la de Jimmy Gamboa, que piensa que la restricción debería de ampliarse a todo el país, o la de Alfonso Céspedes, que estaría de acuerdo solo si se descuenta el respectivo porcentaje en el monto del derecho de circulación. También aparece María Goldón, quien se inclina por el teletrabajo y por horarios flexibles. ¿Qué piensa usted? Analice este tema a continuación en 7 días. Muy bien, vamos a hablar de soluciones a corto plazo. Y cuando digo corto plazo es 1 año o menos. Sabemos que la obra pública es necesaria, es urgente, pero es irreal pensar que se puede hacer en cuestión de meses. Para hablar de esas soluciones a corto plazo, invitamos a varias personas. 2 de ellos son Junior Araya, quien es de Ingeniería de Tránsito, y también don Luis Guillermo Loría, de la NAME, de la UCR. Ambos, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en 7 días. Don Junior, empecemos a analizar posibles opciones. Una que mucha gente ha estado preguntando es la posibilidad de un segundo día de restricción vehicular. ¿Se ha pensado en eso? ¿Qué pros, qué contras le han visto? Muy buenas noches, primero que todo. Sí, efectivamente es uno de los temas que se ha analizado. Sin embargo, en la Dirección de Ingeniería de Tránsito nosotros no consideramos conveniente implementar un segundo día hasta tanto no lograr asegurarnos de que el día de restricción se esté respetando. Te explico brevemente. Si nosotros asumimos una distribución uniforme en la asignación de las placas de los vehículos, deberíamos tener una reducción hasta de un 20% en cada día en la zona de restricción. Sin embargo, ese número está muy por debajo. De acuerdo a las últimas mediciones que nosotros realizamos hace algunos años, ese número andaba alrededor de un 14%, que era muy bien. Sin embargo, hoy en día nosotros podemos viajar por el Boulevard de Circunvalación y vemos un irrespeto generalizado de esta restricción vehicular. Hasta tanto nosotros no logremos un porcentaje mayor de cumplimiento de esa medida, no recomendaríamos extenderlo a un día adicional. En lo que llevamos del año, ¿cuántas infracciones se han hecho por violación a esta norma? Sí, de acuerdo a información suministrada por la Dirección de la Policía de Tránsito, a la fecha se han hecho alrededor de 7.000 infracciones por irrespeto a la restricción vehicular. Es un número considerable. Sin embargo, recordemos algo, en horas pico de la mañana los oficiales de tránsito, además de estar velando por el cumplimiento de eso, también tienen que hacer regulación vial. Entonces, eso limita un poco lo que es el control, y eso debería ser un problema que deberíamos de resolver todos los ciudadanos cumpliendo con este tipo de regulación, que al fin y al cabo es para beneficio de todos. Entonces, para ir despejando puntos, el primero, la restricción vehicular, aunque se ha valorado, usted me reconoce, parece que no es la ideal hasta que no sea eficiente la que se está aplicando de un día en estos momentos. Es correcto.
Don Luis Guillermo, usted trajo varias imágenes que quisiera que compartiera con nosotros porque son planteamientos que usted me decía podrían resolverse o implementarse en cuestión de menos de un año, ¿verdad? Sí, igual muy buenas noches. Hay algunas actividades que se podrían hacer en el país que son llamadas topics, ¿verdad? Que también nosotros compartimos la idea con Ingeniería de Tránsito y que hemos analizado con otros grupos de ingeniería. Básicamente, por ejemplo, aquí tenemos la Florencio del Castillo. Aquí tenemos la intersección de Hacienda Vieja, ¿verdad? Que es esta parte que está aquí. Esa es la T que se forma cuando viene de Cartago y llega allá a donde sería Curridabat. Es extremadamente famosa porque la cola que se genera aquí, hay algunos momentos que pasa, digamos, 3, 4 kilómetros de distancia. Esto se podría solucionar de una manera sencilla, de una manera inicial, que en este momento, bueno, ya el gobierno ha anunciado que va a hacer alguna intervención más grande, pero de manera rápida, en corto plazo y con un alto impacto se podría hacer con la misma maquinaria de obras públicas que tiene el MOP, que es poquita, pero sabemos que se puede utilizar, es pasar en todo esto derecho de vía una carretera sencilla, no con el estándar de lo que se va a hacer luego, y después bifurcar la carretera. ¿Verdad? Después bifurcar la carretera. Aquí se podría hacer eventualmente como una alcantarilla de cuadro para que el flujo que viene de las otras partes, voy a ponerlo de otro color, ¿verdad? No tenga que pasar por aquí, sino que pase por abajo y los vehículos que vienen de Cartago para acá puedan pasar. Ok, para ver si le entiendo. Entonces sería, donde termina la Florencia de Castillo, cuando uno viene de Cartago, exacto, seguir la ruta. Exacto. ¿Más o menos cuánto? Esto exactamente son 800 metros. Y aquí se puede bifurcar en una parte que vaya, digamos, a Zapote, Curridabat, y otra parte para desamparados. Por aquí hay otra obra pequeñita que se podría hacer, que eso movería un montón de vehículos rápidamente hasta aquí. Y esto se puede hacer relativamente rápido. Don Junior, esa idea sí se ha valorado, entiendo, y que se podría implementar en cuestión de meses, digámoslo así. Sí, efectivamente. Además de eso, nosotros hemos identificado una serie de proyectos que se denominan como topics. Son en realidad obras menores de inversiones relativamente bajas que incrementan en muchos lugares la capacidad y la seguridad vial en las carreteras. Por ejemplo, nosotros tenemos identificados más de 20 proyectos que ya en este momento el Consejo Nacional de Vialidad ha buscado un mecanismo de implementación, ya tiene el financiamiento y se espera que en los próximos meses estaría iniciando lo que es el diseño y la construcción de estos proyectos. Te comento alguno muy rápidamente, por ejemplo, a la altura del Real Cariari. A la altura del Real Cariari, viniendo en la ruta que viene de la Aurora de Heredia a San Antonio de Belén, nosotros nos encontramos con un semáforo y ahí existe un embudo, un cuello de botella que nosotros llamamos. Resulta que ahí tenemos una cuneta muy grande que podríamos entubar y poder implementar un carril adicional. Estos proyectos de muy bajo costo pueden ayudarnos en y en muchos lugares a incrementar la capacidad de las vías. Don Luis Guillermo tenía un ejemplo también del Real Cariari, precisamente. Sí. Me parece que lo que dice don Junior es la parte del puente. Sí, es la parte que está más arriba. Ajá. Y usted tiene una para la parte de la autopista propiamente. Exactamente. Esto es aquí por el área de la autopista. Básicamente nosotros aquí, hay algo que rescato, don Junior, son soluciones de corto plazo, baratas, pero tienen un gran impacto. Nosotros, aquí se ve claro, por aquí están las paradas de buses del Real Cariari. Eso nos está generando a nosotros grandes congestionamientos, porque si recordamos, la Florencio del Castillo, la General Cañas no tiene espaldones, ¿verdad? Entonces eso nos genera un problema. Han habido muchos choques aquí en esta zona por los buses que están detenidos y la gente se desespera y trata de rayar. Entonces se pueden hacer algunas cosas muy sencillas, no hay que complicarlo mucho, de momento. Uno es hacer un corte por aquí en alguna parte, ¿verdad? Y hacerle su rampa normal por fuera de la carretera a las paradas de autobuses. Y lo otro que se podría hacer es eventualmente mover la parada de buses por alguna parte aquí, ¿verdad? Sacarla por esa rampa. Una especie de isla, digamos. Exacto, una isla, lo desvía del flujo principal y después lo introduce de una manera tranquila. Y la parte que nos decía don Junior es arriba, digamos, en la ruta. Exactamente, es por ese punto. Ahí sería hacer un tercer carril. Es hacer un segundo carril, porque en realidad existe un embudo que para venir directo solamente tenemos un carril disponible. Hablando tal vez de transporte público también que mencionaba Luis Guillermo, frente a la Universidad Técnica de Alajuela, por ejemplo, ahí nosotros tenemos uno de los proyectos. En ese lugar llegan muchísimos autobuses de servicios especiales y ocasionan un gran problema de congestionamiento vial.
Sin embargo, ahí nosotros tenemos disponible en derecho de vía un sobreancho que nos permitiría construir una gran bahía o un carril adicional de hasta de 160 metros, que ahí podrían disponerse todos los autobuses y podría mejorar la condición de congestionamiento vial de la zona. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a hablar posteriormente con otro ejemplo que es cerca del Castella, si no me falla la memoria, analizar otras posibles soluciones de muy corto plazo, pero de gran impacto para el tema de las presas en la capital. Ya regresamos con más de 7 días. Posiblemente usted lo vive muy temprano, ya avanzada la tarde, son las presas que nos molestan muchísimo cuando viajamos al trabajo o a nuestros hogares. Aquí vemos, por ejemplo, las imágenes en vivo, no se ve tanto movimiento, pero por supuesto estamos hablando de que son las 8:34 de la noche, a las 5 de la tarde, un viernes, un jueves, un miércoles, un martes o hasta un lunes. Es un verdadero dolor de cabeza. Por eso, con algunos invitados estamos analizando soluciones a corto plazo. Nos decía un televidente que es a corto plazo. Bueno, ojalá implementarlas en menos de un año, porque lo que es la nueva infraestructura pues toma muchísimo más tiempo y sería irreal plantear soluciones de infraestructura en menos de un año cuando se ha durado, como el caso de la carretera San Carlos, por ejemplo, décadas. Don Luis Guillermo de la NAME, usted tenía otra imagen que nos quería mostrar. Sí, vamos a ver aquí, esto es por el Castella. Vamos a ver, si nosotros hacemos exactamente lo que está diseñado para la carretera San José-San Ramón, es más complicado y es más caro. Puede hacerla un poco más grande todavía. Aquí nosotros tenemos un caso particular, ampliarlo un poquito. Okay. Un caso particular que es aquí, ¿verdad? Los vehículos cuando tratan de girar en esta intersección, ¿verdad?, y llegar a toda esta zona, muchas veces el rebote de la cola va a dar aquí atrás al puente sobre el río Virilla, porque por aquí se ve el Virilla. Eso nos genera una congestión terrible. Esa es el giro para ir, por decirlo de alguna manera, a La Bomba y a Riteve, que está por ese lado. Exacto. Vamos a ver, esto es el Castella, ¿verdad? Más o menos. Por aquí tenemos todo un área que se podría, voy a cambiar el color, que se podría utilizar para hacer un tipo de intersección. Hay una gran obra que se puede durar más, pero también aprovechando que aquí básicamente lo que hay son terrenos diversos, ¿verdad?, incluso de este lado también, se podría generar un giro, que solo lo voy a esquematizar aquí, donde las personas puedan, los vehículos, o coger para esta zona, ¿verdad?, que es como para Heredia, toda esta zona, o hacia acá. Nada más voy a esquematizar el giro para no hacer todo el diseño que se ocupa. Esto nos quitaría este rebote de cola terrible que hay en toda esta zona, y mucho de eso también ya está diseñado en los planos de San José San Ramón. Eso podría ser otra solución, me parece, don Junior, que ustedes han valorado. Claro, esa no la hemos valorado, más bien esperaríamos tal vez que el equipo de trabajo de la NAME nos presente esa propuesta para analizarla, porque suena, la verdad es que bastante interesante. Pero ese en particular no está incluido entre los proyectos que ya nosotros tenemos identificados. Plantea un televidente, por aquí lo vi, que ¿qué pasó con los semáforos inteligentes? Bueno, el concepto de semáforo inteligente es un concepto que se ha utilizado de una manera errónea. En realidad, la Dirección de Ingeniería de Tránsito con lo que cuenta es con un sistema centralizado de semáforos, en donde nosotros hemos realizado una inversión importante para poder interconectar las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago al Centro de Control de San José. Lo que pasa es que ya se nos ha olvidado un poco de cómo era el sistema de semáforos antes del sistema centralizado. Antes en San José nosotros contábamos solamente con un controlador que prácticamente manejaba todas las intersecciones del casco central. Hoy contamos con un controlador por intersección, nos manda comunicación constante y permanente del funcionamiento, y además de eso, y algo muy importante, el sistema anterior, nosotros teníamos un plan de fases que se establecía para todo el día. Sin embargo, con el sistema centralizado de semáforos nosotros podemos establecer diferentes planes de tiempo a lo largo de todo el día, ajustándolo a la demanda. No de manera inteligente, como dice la gente, sino básicamente con la información que se puede absorber del sistema centralizado de semáforos en cuanto a volumen de tránsito, nosotros podemos
diseñar diferentes tiempos y poderlos implementar e interconectarlos con estas otras ciudades. Don Luis Guillermo, cuando alguien pasa por San José Centro, encuentra que en horas pico hay camiones descargando mercadería para las tiendas, o en algunos puntos hay tal vez 4 carriles, Avenida Segunda es un ejemplo, y en un lado hay una fila de taxis y en otro lado hay parqueo, entonces lo que son 4 carriles se convierten en 2. Eso también podría solventarse en cuestión de meses, me imagino. Sí, eso es nada más tomar decisiones. Yo creo que aquí lo primero es aceptar el problema que tenemos, que ya tocamos fondo, ¿verdad? Ya nosotros de alguna manera hace 2 años pensábamos que esta hecatombe que está pasando hoy en día iba a durar un par de años más en llegar. Y no, en este momento sí hay que tomar algunas medidas extraordinarias, como se hace en algunas grandes ciudades del mundo, que por ejemplo la carga y descarga de productos en ciudades se hace de madrugada o en momentos donde no hay mucho tráfico. Igualmente sí, en algunos momentos pues va a haber que quitar zonas de parqueo en particular para que haya más fluidez en el tráfico. Con el transporte público pues habría que hacer otras alternativas, eventualmente darle incluso hasta calles completas solo para el transporte público masivo, para que la gente sea motivada a moverse en autobús, que es un tema filosófico, tal vez para esta discusión que tenemos hoy en día, pero que no estamos analizando de la manera correcta. Y es que la motivación que tenemos los costarricenses hoy en día es andar en carro, no es andar en sistemas de transporte público masivo. Y eso requiere de hacer alguna obra adicional. Claro, y como decíamos, en el registro se inscriben cerca o en promedio de 154 carros al día. Sí, Don Junior, don Guillermo, ustedes plantean soluciones, y como las plantean ustedes en la pizarra y como lo hizo usted, don Junior, pareciera que solo querer hacerlo. ¿O qué falta? Quiero decir, ¿qué faltaría para mañana o para el otro mes empezar a hacer algunas de estas? Muchas de estas obras en realidad, digamos, falta poco para iniciarlas, sin embargo hay muchas cosas que podemos implementar inmediatamente. Y ahora tocaban un punto sumamente importante, el estacionamiento indebido. Volvemos nuevamente al irrespeto de la regulación vial que hablábamos al principio. Y te pongo un ejemplo claro, la calle 7 de Heredia es la principal calle de salida de norte a sur de la ciudad de Heredia por el lado de Pirro. Sin embargo, en esta calle, a pesar de que tiene 2 carriles, siempre nosotros tenemos vehículos estacionados al margen este de la calle y provocando que la capacidad de la vía se cercene hasta en un 50%. Entonces, en lugar de transitar dos carriles, solamente tenemos 1 disponible. Caso también en el caso de la ciudad de Cartago. Nosotros el año pasado realizamos un estudio de reordenamiento vial en coordinación con la municipalidad, que esperemos que prontamente se pueda implementar. Y en Cartago pudimos identificar un aspecto que se repite en Alajuela y se repite también en Heredia, que el problema de congestión en el casco central no se debe a la cantidad de vehículos que por ahí transitan, se debe principalmente al desorden vial. Por ejemplo, en Cartago, nosotros identificamos más de 21 estacionamientos públicos, más de 750 espacios disponibles en esos estacionamientos públicos. Sin embargo, la gente prefiere estacionarse en la vía pública, claro, ocasionando grandes problemas. Si nosotros logramos quitar esos problemas, nosotros podríamos llegar a solucionar inmediatamente esta situación. Muy rápidamente, porque tenemos otro invitado que va a analizar otras posibles soluciones desde otra óptica, pero vuelvo con la pregunta que hice hace un rato. ¿Cuándo podríamos empezar, para poner fecha? Vamos a empezar con estos cambios en julio, el otro mes, para que esté listos en julio del otro año. Eso es altamente factible. Ahí el tema es cómo se organiza la contratación. En este momento CONAVI está tratando, aunque eso no está finalizado, de hacerlo a través de la UNOPS, que es una agencia de Naciones Unidas que está colaborando en algunas obras en Costa Rica. Porque hay algo paradójico, ¿verdad? Como son obras tan pequeñas, económicamente no son tan rentables. Entonces lo que hemos sugerido nosotros es que se hagan paquetes de obras de este tipo y que se dé una administración a través de esta gente y unos procesos abreviados de licitación. ¿Se puede hacer eso? Y empezar en julio. Sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, digamos... Sí, claro, significa sí, va en julio. Sí, de acuerdo a la información suministrada por el Consejo Nacional de Vialidad, ya están trabajando y ya tienen la opción. Ya ellos están empezando a trabajar para comenzar con los diseños y la implementación para que ya a finales de este año, a principios del otro, estemos construyendo ya las obras, sobre todo de las que son más sencillas, ¿verdad? Hay unas obras que son un poco más complejas, claro, y otras, pero las que sencillas son muy estas... Ya podríamos estar... Sería una pena estar en enero diciendo...
Claro que sí. Que se va a implementar pronto. Claro, y quería agregarte también, por ejemplo, digamos, en el centro de San José, nosotros hemos identificado grandes problemas por lo del estacionamiento, y ahora mencionaban lo de la carga y descarga. Ya existe un decreto que obliga a que la carga y descarga tenga que hacerse en horarios fuera de los periodos pico, incluso en horario nocturno. Pero lo que pasa es que no se aplica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hoy hablábamos con el director de la Policía de Tránsito y nos mencionaba que en el próximo mes ya se están graduando cerca de 30 inspectores de tránsito municipales. Con esa cantidad de inspectores perfectamente se puede controlar todos estos irrespetos que nosotros estamos mencionando. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta noche aquí en 7 días. No hemos terminado, vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a analizar otras opciones, teletrabajo, también flexibilidad en los horarios, en las empresas, inclusive en el sector privado. ¿Qué tan factible es ponerlo en práctica? Ya regresamos a 7 días. Gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días y muchísimas gracias a quienes nos tienen como tendencia siempre en las redes sociales por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus preguntas. Vamos a tratar de valorar algunas ahora que vamos a conversar con don Marco Durante, quien es de la firma BDS, especialistas en derecho laboral. Don Marco, muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, Rodolfo. En 7 días, desde la empresa privada, si alguien está viendo el programa en este momento y dice, bueno, yo también tengo un problema con las presas, mis empleados llegan tarde, baja la productividad, ¿cómo podría alguien desde la empresa privada encontrar soluciones, poner su grano de arena en este tema? A partir de mañana, un patrono podría, de manera unilateral o, mejor aún, con el acuerdo con sus trabajadores, modificar el horario de trabajo, respetando la jornada de trabajo, si es diurna y completando el mismo número de horas que se pactaron, el patrono podría definir una hora de entrada y una hora de salida distinta a la pactada. En Costa Rica, Rodolfo, la jornada diurna se presta entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Entonces, por ejemplo, si un trabajador tiene una jornada de trabajo con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el patrono unilateralmente o por acuerdo de partes podría modificar la entrada a las 7 de la mañana para salir a las 5 de la tarde. Incluso podría hacerlo a las 6 de la mañana para salir a las 4 de la tarde. O a las 5 de la mañana, si se prestara, digamos... Si se incluso a las 9 de la mañana para que salga a las 7 de la noche. Y esto sin que le cause un daño al trabajador por tratarse de una modificación del horario y no de la jornada de trabajo. Y mucha gente... Marco, puede levantarse normalmente para entrar a las 8 de la mañana, pero tiene que levantarse mucho más temprano porque le espera una presa de 1 hora perfectamente. Y si entrar a las 6, 5 de la mañana, podría ser un recorrido de tan solo 15 minutos. El trabajador también saldría ganando. Definitivamente el rendimiento del trabajador puede verse afectado si llega al lugar de trabajo después de 1 hora y media de presas. Claro. O regresar a su casa después de una jornada extensa de trabajo y 1 hora y media de presas nuevamente. Entonces, estas son alternativas que el patrono lo único que debe hacer es determinar si su productividad puede no verse afectada con cambios y si es así, unilateralmente definir un cambio o bien con los trabajadores definir una nueva hora de entrada, una nueva hora de salida, siempre respetando la misma jornada de trabajo. ¿Existirá alguna otra medida que se pueda valorar? Sin lugar a dudas, creo que debemos de echar nuevamente en mano el tema del teletrabajo. Recordemos que el teletrabajo en Costa Rica no está regulado con una ley, sin embargo muchas empresas en el sector privado y muchas instituciones en el sector público, donde sí existe un reglamento, un decreto, pueden echar mano al teletrabajo. El teletrabajo es trabajo a distancia, asistido por las telecomunicaciones y por el uso de la informática. Un teletrabajador podría desde su casa de habitación perfectamente cumplir los mismos objetivos, las mismas tareas, sin tener que trasladarse hasta el lugar de trabajo. Y esto podría ahorrarle costos de traslado al patrono, costos de espacio físico. Hay muchas ventajas, lo que pasa es que desafortunadamente hay mucho desconocimiento en Costa Rica, Rodolfo, sobre el teletrabajo y hay mucho temor de que el trabajador no pueda ser controlado. Claro, que es una preocupación de algunos patronos, me imagino. Que el trabajador no haga lo que quiera, deje de cumplir sus obligaciones y estos son tabúes que rápidamente se podrían corregir si el patrono
analiza la figura del teletrabajo. Uno, echando a andar una política interna para regular el teletrabajo. Ahí se tiene que definir cuáles puestos son teletrabajables. No todas las labores y los puestos que se tienen en la empresa pueden estar sujetos al teletrabajo. Dos, cuáles trabajadores pueden adaptarse al teletrabajo. No todo trabajador podría ser apto para el teletrabajo. Y después de esto definir cuál es la jornada de trabajo. Cómo es que el patrono va a controlar el trabajo prestado por el teletrabajador. Cómo va a monitorear el trabajo que se presta. ¿Cuál es la manera en que se va a medir la productividad? Normalmente, ¿cómo se hace? Las empresas que lo han hecho aquí o en Costa Rica, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se controla eso? Usualmente son trabajadores que se les asigna tareas y que el patrón no necesita estar encima del trabajador para saber que al final de un periodo ese trabajador entrega las tareas que se le asignaron y se evalúan según el cumplimiento de las... Es casi que trabajar por objetivos y no por horario. Por supuesto. Y entonces de esta manera el teletrabajo le permite a la empresa y al trabajador evitar todo el problema de las presas. ¿Eso es popular en otros países, don Marco? Sin lugar a dudas, Europa siempre ha estado a la vanguardia del tema del teletrabajo. Estados Unidos también ha tenido un gran uso del teletrabajo. A nivel de Latinoamérica, Colombia tiene una ley que regula el teletrabajo, porque son alternativas que deben de analizarse. Nosotros todavía no tenemos una ley en la empresa privada que regule el teletrabajo, pero temas relacionados con ergonomía sobre el lugar en el que el teletrabajador va a prestar el trabajo. No nos imaginemos un teletrabajo de un trabajador echado en la cama con un laptop, porque en menos de un mes va a tener una lumbalgia, ¿verdad? Estamos pensando en teletrabajadores que tengan dentro de su casa un sitio que puedan adaptar perfectamente para trabajar como que si estuvieran en su empresa. Y además de esto, por ejemplo, capacitar al trabajador sobre temas relacionados con accidentes del trabajo, riesgos del trabajo, porque podrían producirse. Y todo esto es parte de la cultura y es parte de la capacitación que patronos y trabajadores deben de conocer a la hora de utilizar una modalidad que en momentos como estos, donde por ejemplo un teletrabajo parcial podría utilizarse para que el día que el trabajador que tiene restricción vehicular trabaje desde su casa, puede lograr de estos quitar las presas que estamos teniendo algunos días aquí en la ciudad. Muy bien, voy a leer algunas preguntas durante la pausa comercial y ya volvemos con la parte final del programa de hoy con las últimas o las conclusiones en este tema de don Marco Durante. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días. Nos dice Osvaldo Cortés en Twitter: sería bueno hacer un sondeo de teletrabajo porque creo que sería una minoría de puestos que pueden cambiar. ¿Será eso, don Marco? Por el contrario, más bien, Osvaldo, la pregunta es: ¿cuáles labores más bien no se pueden teletrabajar? La gran mayoría sí se podían. A lo sumo, la opción directa de cliente o de usuario son los que no se podrían trasladar a su casa. Pero la pregunta para los patronos es: ¿cuáles de labores que sus trabajadores realizan podrían perfectamente hacerlas desde su casa de habitación sin que tengan que llegar a la empresa? Todo lo que sean labores de tareas, estamos hablando de departamentos de TI, contabilidad, mercadeo, todos ellos podrían perfectamente hacer trabajo desde su casa de habitación y a través de la tecnología. Hay videoconferencia, hay videochats, hay chats, hay formas hoy que la tecnología nos permite estar casi que en permanente contacto entre el patrono, jefaturas y trabajador, y la latancia parece ser más cercana. Entonces, ese teletrabajo es posible hacerlo. Y respecto a lo que usted menciona, y que tal vez no nos dé tiempo de abarcarlo mucho, pero tal vez algunas universidades o centros de estudio pueden implementar clases o virtuales o de alguna manera a distancia, facilitando, digamos, o quitando esas necesidades a veces de estar en un curso presencial, y que tal vez sería más provechoso, realmente provechoso hacerlo vía web o de una manera similar. La tecnología hace que las pautas y la forma que se interactúa vaya cambiando. Hoy el trabajador y el patrono tienen frente al teletrabajo. Hay también desventajas, pero esto es parte de lo que una comisión dentro de una empresa podría valorar. Echar a andar un plan piloto y después de 3 meses determinar cuáles fueron los pros, cuáles fueron los contras, cuáles fueron los puestos que sí eran posibles
para teletrabajar y cuáles no. Y a partir de ahí, una vez que pase ese plan piloto, echar a andar ahora sí una política permanente donde haya oportunidades para que los teletrabajadores puedan desde su casa hacer labores, integrar otras labores con la familia y otras cosas que son hoy pan de todos los días. Muchísimas gracias a don Marco por estas explicaciones acerca de lo que podría ser el cambio de horario y el teletrabajo. Muchísimas gracias. A la orden. Bien, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de 7 días. Si Dios lo permite, tendremos una nueva cita el próximo lunes. Hasta entonces.